al capítulo 10 de Mateo. Y si Dios quiere, terminaremos el capítulo esta mañana. Allí, al final del capítulo 9, realmente vemos al Señor enfocándose en la evangelización y llevando el evangelio y el llamado para hacerlo. Y algunas de las cosas que van a venir con eso allí, al final del capítulo 9. Él miró a la multitud y recuerda que Él los vio allá afuera y vio a la multitud, pero vio a cada individuo. Su corazón se entristeció y estaba afligido, tuvo compasión de ellos porque dijo que son como ovejas sin pastor, y se volvió a los discípulos y dijo: oren al Señor de la cosecha y envíen obreros en esa cosecha. Y la cosecha es la recolección de almas. Y déjame decirte que el campo todavía está listo para la cosecha, y hemos hablado de esto, creo que lo compartí cada vez en esto. Nadie ha salido a compartir sobre Jesús y ha regresado diciendo: oh, no puedo encontrar a nadie, todos son cristianos. Hay personas no salvadas por todas partes, que el Señor quiere transmitirles el mensaje del Evangelio a través de nosotros, para darles la oportunidad de invocar el nombre del Señor Jesucristo. Así que esto es ser un pueblo de oración. Obviamente estamos orando por sus almas, oramos por los perdidos, oramos por los trabajadores para que salgan, oramos para que seamos movidos por Dios y equipados por Dios para salir también, conocer el Evangelio y ser impulsados por el amor de Dios para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Comienza con las malas noticias, ¿verdad? Somos pecadores condenados al infierno, y esa es una buena razón para compartir la salida de eso, las buenas nuevas. Cristo vivió una vida sin pecado. Expió nuestros pecados, pagó nuestra deuda y derrotó la muerte cuando resucitó de la tumba. Y quien invoque el nombre del Señor será salvo. ¿No es eso una buena noticia? Es la mejor noticia de todas. Es absolutamente así. Entonces Él dijo que oraran. Y luego entramos en el capítulo 10, después de que el Señor dijo que oraran para que se enviaran obreros. Y el Señor envía a sus discípulos y los envió empoderándolos con el Espíritu de Dios, y los envió con el mensaje del reino de los cielos, que es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje de buenas nuevas del que acabamos de hablar comienza con las malas noticias, pero las buenas nuevas son lo que Jesús ha hecho, y que cualquiera que invoque su nombre será salvado. En esto el Señor nos ha dicho que debemos ser sabios como serpientes y mansos como palomas, porque nos envía como ovejas en medio de lobos. Va a haber algunas oposiciones, así que dice: cuídense de los hombres. Podrían intentar entregarte, podrían llevarte ante consejos, podrían azotarte en las sinagogas y así sucesivamente. Así que sé sabio como una serpiente, gentil como una paloma. Cuídate de ellos, sé consciente de esto. De nuevo, la ignorancia no es una virtud piadosa. Absolutamente. Él dice que tengas cuidado, pero no les temas. Dice que no necesitas temerles. No temas al hombre que solo puede destruir el cuerpo. Teme a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego dice que no los temas porque yo cuido de ti. ¿Y no es eso importante saberlo? El Señor dice que conozco cada gorrión cuando cae al suelo, y tú vales mucho más que muchos gorriones. Conozco el número de cabellos en tu cabeza, y Él nos ha declarado que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y desde allí lo vimos encargándonos de profesar la palabra de Dios desde Él. Dice: sal y decláralo a la luz, deja que el Evangelio se conozca, no te avergüences del Evangelio del Señor Jesucristo. Nuevamente dijo: en eso no estamos por encima del Señor. Él dijo que me llaman nombres, me llaman Beelzebú, te van a llamar nombres, me persiguieron, te van a perseguir, pero de nuevo, estoy contigo, no estás por encima de mí. Dice que vas a experimentar estas cosas también, pero Él trae el ánimo: estoy contigo, voy delante. Y Él dice en todo esto que si lo confesamos ante los hombres, Él nos confesará ante su Padre en el cielo. Pero si lo negamos ante los hombres, Él nos negará ante su Padre en el cielo. Y cerramos con esto la semana pasada. Nos preguntamos si eso significa que la salvación se encuentra al creer en Jesús. Y también ser un evangelista valiente. Quiero ser una contradicción. Escucha, la salvación se encuentra al creer en Jesús, pero aquellos que realmente creen en Jesús entienden que están llamados a ser evangelistas, están llamados a predicar la palabra, a proclamar la palabra, a caminar en la palabra y permanecer en la palabra. Nuevamente Jesús dijo en Juan 8:31: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Dios quiere tomar esa verdad que ustedes conocen y trabaja a través de ti para compartirlo con otros, para que puedan ser liberados. Este es el mensaje de buenas noticias, y debes recordar eso. Esta mañana veremos al Señor diciéndonos que no vino a traer paz, sino espada.
A menudo eso puede ser una ofensa para nuestra carne. Aquí habla sobre la espada trayendo divisiones incluso en familias y así sucesivamente. Debemos saber, sin embargo, que nuevamente el Señor vino a hacer el camino de paz entre nosotros y Él y cualquiera que invoque su nombre, pero no vino a hacer la paz entre los seguidores del Señor y aquellos que rechazarían al Señor. Van a ver una espada allí. Este es el último tipo de división. Aquellos que dicen sí a Jesús y aquellos que dicen no a Jesús. Y vamos a hablar de esto. Esto no es un llamado para que salgamos deliberadamente a causar divisiones y en lugar de ser, ya sabes, cuidadosos y compartir el evangelio y ser amables, no es un llamado a gritar te vas al infierno y como que quiero sacar la espada y golpearlo en la cabeza con ella. Estamos hablando del equilibrio en esto, pero el Señor está siendo veraz con esto. El evangelio es una ofensa para aquellos que se están perdiendo y en eso puede haber algunas divisiones que surjan de eso. Ahora queremos asegurarnos de que la división no sea por mis acciones y comportamiento, mi carne, pero si es por el evangelio y la verdad de la Escritura, esas cosas van a suceder. Pero necesitamos saber que en esto Dios va delante de nosotros y Él reitera aquí. Si ponemos a nuestra familia por encima de Dios y decimos que no voy a compartir la verdad de Jesús con ellos para mantener la paz, Él dijo que no eres digno de ser mi discípulo. No estás siendo un discípulo, no estás caminando como te he llamado a caminar. Estás siendo discípulo de alguien o algo más y no un discípulo del Señor. Y de la misma manera, Él dice que no tomas tu cruz y me sigues y para tomar una cruz tienes que dejar otras cosas. No eres digno de ser mi discípulo. No estás siendo un discípulo si no haces eso. Y aquí está la cosa, todos somos discípulos de alguien. Lo hermoso es que cuando eres un discípulo del Señor, como dice aquí, vas a encontrar vida. Dios te va a encontrar donde estés, incluso en las pruebas, incluso en las tribulaciones, y en eso vas a estar en el lugar para poder ministrar a los perdidos, para que puedan ser recompensados con vida eterna y venir al Señor Jesús. Pero si dices, me gusta la idea de ser salvo, pero no voy a tomar mi cruz de nuevo, estoy en la roca aquí, pero voy a vivir en la arena. Él habla de que la muerte llega y pierdes tu vida. Mira, si tenemos una vida para vivir, vivámosla para la gloria de Dios. Entonces hay cosas aquí que nuevamente ofenden la carne, pero tenemos que entender que estas son acciones de amor. Y luego Él habla aquí también de cosas que a nuestra carne le gusta, por así decirlo, y a nuestro espíritu le gusta. Él habla de recompensa y vida encontrada, siguiendo el plan del Señor y haciendo las cosas a su manera. Así que ahí es donde hemos estado un poco, de hacia dónde vamos. Leamos el versículo 34, hasta 42 juntos, y luego nos sumergimos en esto. Él dice, no piensen que vine a traer paz, sino espada. Y realmente desglosaremos eso aquí en un momento. Porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa tendrá. Encuéntralo, vemos el estímulo allí en el versículo 40. Y el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe a un profeta en nombre de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y quien recibe a un justo en nombre de un justo, recibirá recompensa de justo. Quien dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría en nombre de un discípulo, de cierto te digo que de ningún modo perderá su recompensa. Así que, nuevamente, versículo 34, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz. Cuando el hombre pecó en el jardín, trajo maldad, disrupción, muerte, y puso al hombre en un lugar donde estaba en enemistad o era un enemigo de Dios Todopoderoso. Lo hemos mirado muchas veces, adivina que vamos a mirarlo de nuevo. Dios, por hombre del polvo de la tierra, sopló vida en él. Leemos en Génesis 2:16, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Vemos desde el principio que Dios dio al hombre libre albedrío. No dijo solo para que sepas, robot, te programé y mañana comerás una manzana, al día siguiente una naranja y luego comerás un plátano. Eres libre para comer. Puedes comer de cualquier árbol en este jardín. Cuando desees comer de él, puedes comer libremente. Marca que es la primera mención del libre albedrío en la palabra de Dios. Dice aquí, pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dio un mandamiento: puedes comer libremente de cualquier árbol en este jardín. Pero si comes de ese árbol, y él no dijo, te programé para que nunca comas de él, tienes libre albedrío y necesitas saber que si comes de él vas a morir ese día. Él está hablando de dos formas de muerte aquí. Está hablando de una maldición que se establecería después de que el hombre comiera de ese árbol. La entropía se establecería, todo iría cuesta abajo. El tiempo del hombre aquí en la tierra es limitado. Estos cuerpos se descomponen y tú mueres físicamente. Y más aún, estaba hablando de la separación de Dios Todopoderoso, el dador de vida, el Dios Santo que no va a convivir con hombres rebeldes. Y habrá una separación, es lo que está diciendo. Aquí vamos a estar en desacuerdo uno con otro, vas a ser un enemigo mío. El Dios que acaba de crearte y bendecirte con este lugar de paraíso. El Dios de que está a punto de ponerte en un sueño profundo y de tu costilla, formar una esposa temerosa de Dios para colocarte en este lugar perfecto. Si comes de este árbol, la muerte se establecerá y habrá separación. Sabemos cómo va la historia. Satanás llega y empieza a cuestionar a Dios. Si comes del árbol, Dios sabe que no morirás. Serás como Dios. La mujer comió de ese árbol, fue engañada. Y luego el hombre comió voluntariamente de ese árbol y sabemos lo que sucedió. La muerte se instauró. Todo cambió cuando eso sucedió. La humanidad se convirtió en enemiga del Dios que creó a la humanidad. Sabemos que la naturaleza pecaminosa fue transmitida a cada uno de nosotros. Estamos yendo a algún lado con esto. Solo para que sepas, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios fuera de Cristo, estamos en enemistad con Dios, somos enemigos de Dios nosotros mismos. Nota Filipenses 3:18, porque muchos andan, de los cuales os he hablado muchas veces y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan en cosas terrenales. Ahora podrías leer esto: aquí no vine a traer paz en la tierra y vas a esperar un minuto. Cuando Jesús vino, no dijo, y en la tierra paz, porque sabemos que están en Lucas capítulo 2 y hablando sobre su nacimiento aquí en la tierra, donde Él vendría y viviría una vida sin pecado y luego moriría por nuestros pecados y haría ese puente de regreso a Dios. Leemos sobre la multitud celestial alabando a Dios allí en el versículo 14 de Lucas 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, ¿por qué dice el Señor aquí que no vino a traer paz cuando aquí se dice que sí vino a traer paz? ¿Es esto una contradicción? No. Este es el Señor diciendo, vine a hacer la paz entre tú y yo, vine a hacer eso, y de hecho lo hizo Romanos 5:8. Pero Dios demostró su propio amor hacia nosotros, y mientras aún éramos pecadores o estábamos en enemistad con Dios, éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Mucho más, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de Él. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de un hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor vino a hacer el camino para la paz entre el hombre caído y el Dios Todopoderoso, y eso es algo que todos tenemos que decidir. Elegimos si queremos paz con Dios o si no queremos paz con Dios. Adán podía comer libremente de ese árbol. Él eligió comer de ese árbol prohibido. Somos libres de invocar a Jesucristo o de continuar en pecado y decir, haré lo mío y lo haré a mi manera. Solo hay dos caminos. Soy un tipo que monta en la valla. No hay valla, hermano, eso es una valla imaginaria. Hay dos caminos. Juan 3:16, quien cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Esta mañana escucha, esa es razón para regocijarse. Puedes decir amén a eso. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bellamente en esto es la voluntad de Dios y la esperanza de Dios que todos lleguen a la fe en Jesús. Nota segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a humillar tu corazón y clamar a Jesucristo para apartarte del pecado y poner tu fe en Él? Dios está dispuesto a salvar, a llevarte a un lugar de paz con Dios Todopoderoso. Tristemente sabemos que, sin embargo, hay muchos que lo rechazan, y al rechazarlo, esa paz no se alcanza con Dios. Y aquí es donde esto nos llega a nosotros o a su pueblo.
escucha el seguidor del Señor. Y aquellos que no lo siguen están en dos caminos diferentes. Y esos caminos van en direcciones diferentes. Y a menudo en esos caminos que van en dos direcciones diferentes hay confusión, hay momentos en que esos dos caminos chocan. Mateo 7:13, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Así que aquí está la cosa. Jesús vino para que pudiéramos estar en paz con Él. Así que en Cristo podríamos estar en paz con nuestro hermano y hermana en el Señor. A veces tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Pero no vino para que estuviéramos en paz con un mundo rebelde que no está en paz con muchos cristianos. Creen que la piedad y el amor consiste en esconder a Jesús y ocultar la palabra y no decir nada que pueda ofender su rebeldía, con la esperanza de llevarse bien con ellos. Yo nunca hago olas, quiero ser celebrado por el mundo, y eso no es discipulado. El Señor no nos ha llamado a eso de nuevo. Leímos antes en el capítulo, predicar la verdad en la azotea, decirla a la luz. Él quiere que saquemos la espada de la palabra, la espada de la que está hablando. Aquí es la palabra de Dios y debemos proclamarla. Obviamente la hablamos con amor, hablaremos de ese equilibrio. Y aquí está el asunto. Cuando haces eso, y esto es lo que Jesús nos está transmitiendo, algunos se van a sentir muy ofendidos. Cosas, no quiero a tu Jesús y tampoco te quiero a ti. Y es interesante, hay muchas cosas en las que podemos tener desacuerdos y eso no surge de ahí. Pero hay una ofensa con la cruz del Calvario como ninguna otra, porque hay una convicción del Espíritu Santo sobre un individuo y esa persona dice, no te quiero aquí, convenciéndome de mi pecado. Quiero vivir en mi pecado y estar en paz conmigo mismo, aunque no estoy en paz con Dios. Algunos se van a ofender, muchos otros, y quizás la mayoría de las personas van a ser indiferentes. Parece que estamos en un mundo de zombies o algo así. Las personas están caminando y compartes el Evangelio. Tu verdad es tuya y la mía es mía. O de vuelta a TikTok o lo que sea, el Instagram, lo que sea. Pero habrá algunos que serán atraídos. Observa 2 Corintios 2:15. Y estas cosas se construyen unas sobre otras, porque somos para Dios el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y aquí escucha esto, para algunos somos olor de muerte que lleva a muerte, para otros el aroma de vida que lleva a vida. La muerte es uno de los peores olores del mundo. Y cuando hueles a muerte, es como, nos ocuparemos de eso mañana. Dijo nadie nunca. Tenemos que ocuparnos de eso ahora mismo. Y hay muchos que están pereciendo cuando vienes compartiendo el Evangelio y viviendo para el Señor. A veces es solo el Espíritu de Dios trabajando en tu vida. Es un aroma de muerte y quieren sacarlo de su vida. Y hay otros que alaban a Dios. Es un aroma de vida. Y déjame preguntarte esta mañana y pregúntate a ti mismo, ¿tienes un corazón? ¿Eres un discípulo de Jesús que quiere emitir el aroma de Jesucristo, pase lo que pase, incluso el sabor y aroma de la muerte? Pero alabado sea Dios para otros, es el aroma de la vida. E incluso lo bueno es que incluso cuando soy aroma de muerte, todos van a recordar eso. Y eso va a ser algo que van a recordar y con suerte llegarán al punto de comprender que están muertos en sus pecados y necesitan a Jesucristo. ¿Quieres difundir el aroma de Cristo? O aquí está la cuestión, ¿quieres oler como el mundo para mezclarte y en tu mente tener una existencia pacífica y que nunca haya divisiones? Eso suena mucho mejor y podría serlo ahora mismo, pero no va a sonar mejor cuando tu ser querido nunca escuche el Evangelio de ti y Dios no lo quiera. En el día del juicio sea condenado al infierno para siempre. Tampoco va a haber una bendición y eso apaga la obra del Espíritu Santo en tu vida, ya que el Señor entra en la vida y la vida abundante se encuentra en ser un discípulo de Jesucristo. Pero nuevamente muchos dicen, solo quiero oler como el mundo, no quiero ese perfume de Jesús, dame ese perfume del mundo, quiero enmascarar a Jesús en mí tanto como pueda, no quiero divisiones. Quiero que todas estas personas en grave rebelión sientan que soy uno de ellos. Y así sucesivamente, no quiero perturbar a nadie. Esa persona necesita ser perturbada, necesitan a Jesucristo, necesitan ser despertados desde su sueño. Como tú, alguien más, Dios no, Él quiere usarte a ti.
Y aquí está la cosa, si quieres ponerte ese perfume mundano y mezclarte con el mundo, nota Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Te haces enemigo de Dios. Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hay muchos creyentes nacidos de nuevo que son salvos por gracia a través de la fe, pero prácticamente viven sus vidas como enemigos de Dios e incluso justifican porque tienen conciencias cauterizadas. Han concluido que el cristianismo es como si entro en la habitación y todos me celebran y cae confeti y soy el mejor aquí. Sí, es porque nunca has compartido a Jesús con nadie, no sienten ningún olor a muerte en ti. Y debes entrar y salir de la habitación diciendo, oh Pete, tú no, este tipo, saquen a este tipo de aquí. Cada vez que está cerca me siento condenado. Estoy convencido por ese mensaje, pero veo que eso también es bueno para ellos. Eso es bueno para ellos, lo necesitan. Así que nota el versículo 35 que dice, aquí he venido para poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Estoy tentado de hacer una broma sobre eso, pero no lo voy a hacer. Me voy a abstener. Creo que acabo de hacer una broma. Señor, ayúdame. Escucha, esto no es políticamente correcto, ¿verdad? Esto no es una predicación sensible a los buscadores aquí. Los aduladores modernos dirán, Jesús, no digas eso, arreglemos esto con nuestro hombre de relaciones públicas y hagamos de esto un mensaje más suave. Es ofensivo para nuestra carne, suena impactante. He venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y aquí está la cosa. Vamos a considerar esta pregunta desde diferentes ángulos. Amarás a tu Padre celestial que te creó, te sostuvo, te ha dado todos los buenos dones en tu vida, incluyendo tus parientes. Enviar a su Hijo a morir por ti, lo amarás más que a tu padre o madre terrenales. La suegra, los hijos e hijas verán quién en este caso rechaza a Dios y rechaza la espada del Señor, la palabra de Dios, y quiere que tú también lo hagas para apaciguarlos en su rebelión. ¿A quién vas a amar más? Dios dijo, predícalo desde los tejados. Miró a la multitud y vio que son grupos en el camino ancho que lleva al infierno. Vine a la tierra para morir por sus pecados. Discípulos, vayan a decírselo. Y el Señor es directo con nosotros. Dice que te van a insultar, te van a perseguir y en algunos casos incluso habrá divisiones en el hogar. Y veremos que el Señor dice aquí que si los amas más que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Esto es una ofensa para muchas personas. Vamos a enfrentarlo incluso en cristiano. Hay muchos pequeños cultos por ahí y dicen Dios, familia y libertad o lo que sea. Y aquí está la verdad real. Es la familia primero. La familia triunfa sobre Dios todos los días de la semana. Hay una rebelión completa en esa familia, pero nadie lo menciona. Nadie dice que vas a arrepentirte porque en realidad la familia es primero. Eso es una secta. Todos ustedes necesitan arrepentirse. De eso es Jesucristo. Primero, Él es quien incluso te dio esa familia. Jesús dice en Lucas 12:52, porque de ahora en adelante 5 estarán en una casa divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Un padre estará dividido contra su hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra su nuera y nuera contra su suegra. En otras palabras, esto vendrá con diferentes relaciones y demás. El Señor incluso habla de esto aumentando en los últimos días. Él dice en Mateo 24:10 en relación a estos últimos días, y muchos se ofenderán, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y creo que estamos viendo esto fuera de control ahora mismo, ofensas, divisiones y así sucesivamente. Aquí está la cosa sobre eso. Asegúrate de que si esas divisiones vienen, hagas tu mejor esfuerzo para saber que las divisiones vienen por la cruz y el evangelio y la espada de la palabra, y no estés alimentando divisiones sobre asuntos que algunos son importantes, pero comparados con el evangelio son cuestiones tontas. Al final del día no son tan importantes como que las personas nazcan de nuevo, pero no hemos visto esto en los últimos 5 años. Familias completamente divididas por cosas del COVID. Y escucha, tengo una opinión sobre las cosas de COVID. La mayoría de ustedes conocen esa opinión. Cuando compartí eso del Papa. Pero intenté hacer que mi objetivo fuera decir, mira, esto es lo que creo. ¿Y por qué lo creo?
Esta es mi opinión. Y en este asunto, si crees algo diferente, no estamos diciendo que te vayas de aquí. Adoremos a Dios juntos y creo que Dios nos concedió como iglesia mucha gracia en eso, pero escuché de tantas personas dividiéndose por eso, ¿sabes? Llegan para el Día de Acción de Gracias y alguien está usando una mascarilla y dicen, ¿por qué estás usando eso, idiota? Me ofende eso en tu cara. En el nombre de Jesús, solo déjalos usarlo y tal vez están ahí pensando, ¿por qué no tienes una mascarilla? Vas a matar a todos. Si eres cristiano, vas a morir cuando Dios te llame a morir. Divididos por la política. Y de nuevo, solo hablamos de política. Estamos llamados a votar y si eres cristiano, más te vale votar como discípulo de Jesucristo. Muchas veces es el menor de dos males. Entonces vas a dividirte por el menor de dos males, donde esta persona necesita a Jesús y tú necesitas estar ahí representando al Señor, pero en su lugar vas a llevar, ya sabes, la política al frente, porque como ese tipo te molesta por el cartel en su jardín. Y hay una gran división allí y ahora no tienes la oportunidad de compartir al Señor con ellos. Y si va a haber una división, que sea por lo correcto, ¿verdad? Por el Evangelio y no por algo que en comparación es tonto. Y de nuevo no estoy diciendo que estas cosas sean tontas, pero comparado con eso lo es. O nuestro orgullo, cómo no dejar que el tío Bob trinche el pavo. Quiero ser el patriarca de esta familia. Nuestros chicos de fútbol actúan como si estuvieran en el equipo o algo así, hermano. Todos estamos mirando, es entretenimiento. Te vamos a sacar, bro. No estás ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tacleaste a alguien? Los juegos se rompen justo ahí. Ha habido muchas visitas a urgencias, el Día de Acción de Gracias. Déjame decirte que ese turkey ball es un baño de sangre, eso es lo que es. Pero fíjate, mira, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es ser sabio. Sabio, lo más importante es su salvación, que ganar una discusión sobre si están de acuerdo conmigo en el protocolo de COVID. Sí, ojalá podamos tener algunas conversaciones sobre esas cosas y demás. Pero he visto a tantos cristianos poner eso en el centro de su plataforma en lugar de Jesús. No hay ningún político ahí fuera que vaya a salvar nada. Necesitamos poner nuestro rostro ante Dios y mirar a Jesucristo. Y nuevamente hay un lugar para eso. Es un mundo caído y Dios puso países y gobernantes y cosas en su lugar. Pero hombre, hagamos que lo principal sea lo principal. Amén. Nota, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Pero evita disputas necias e ignorantes, sabiendo que generan contiendas. Y un siervo del Señor no debe pelear, sino ser amable con todos, apto para enseñar, paciente. Nota aquí en humildad, corrigiendo a los que se oponen. Si Dios tal vez les conceda arrepentimiento para que conozcan la verdad y vuelvan a sus sentidos y mantén esto ante ti y escapen del lazo del diablo. Han sido capturados por él para hacer su voluntad, están atrapados por el diablo y estamos discutiendo sobre tonterías, ya sabes. Y aquí está la cosa. Nuevamente, al llevar la palabra, debemos hacerlo con gentileza y humildad. Porque cuando es con orgullo y demás, es como si deberíamos estar señalando a las personas a Jesús, no bloqueando a las personas. Tuve un abuelo y la historia supuestamente dice que alabado sea Dios, este hombre llegó a Cristo en su vida y se volvió un hombre diferente, gloria a Dios. Pero al crecer este tipo era un borracho y cosas y era tan malo estar cerca de él y era un trabajar en chapa metálica. Esta es la historia que he escuchado muchas veces, que le entró un pedazo de chapa metálica en el ojo y se negó a ponerse un ojo de vidrio porque el hermano de su esposa tenía un ojo de vidrio y él se negó a identificarse con él. Terminó perdiendo ambos ojos. Alabado sea Dios, vino a Jesucristo probablemente porque perdió ambos ojos, lo cual, qué irónico es eso, porque era un tipo fuerte y se convirtió en un anciano débil y clamó a Jesús y se convirtió realmente en un hombre poderoso de Dios. Los últimos 4 o 5 años de su vida terminaron bien. Pero no quieres bloquear a alguien porque están como estoy algo interesado en Jesús, pero no creo que la muerte sea todo de Jesús. Creo que viene de ti y de la forma en que te comportas y así sucesivamente. Y seamos honestos, especialmente con la familia, puede ser difícil, ¿verdad? Tenemos que movernos con humildad, tenemos que asegurarnos de que hay una barrera allí, que es en realidad por la espada del Señor y no por mí. Y luego decir, me gusta la idea, Señor, pero nunca lo llamaré a Él por este tipo. Y la manera en que Él, la manera en que se comporta y así sucesivamente.
Ustedes entienden eso, espero están captando. Ahora mira, necesito escucharlo por mí mismo. Como chico, Steve realmente nos está predicando. Me estoy predicando a mí también, hermano, déjame decirte. Entonces, de nuevo, queremos asegurarnos de que las divisiones estén limitadas. Esto es sabio como una serpiente, amable como una paloma, no como un toro en una tienda de porcelana, ya sabes. Oh, aquí viene, las cosas van a romperse. Versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es un lugar difícil en el que estar, pero ¿no te alegras de que el Señor sea directo con nosotros? No lo endulza. Nos dice la verdad. ¿Qué lugar tan difícil para estar? Muchos de nosotros hemos estado allí antes. Es un lugar difícil. Y aún así, leemos sobre eso en las Escrituras. José estuvo en ese lugar. He oído decirlo antes. Y creo que incluso lo he predicado de esa manera antes. Y he cambiado un poco de opinión al respecto. Cuando José compartía sus sueños era como, oh, no debería haber hecho eso. Era jactancioso. Porque en esos sueños, él se inclinaba ante su hermano. Esos eran sueños proféticos, dados a él por Dios. Él estaba proclamando la verdad a ellos, a imágenes de Cristo, a lo largo de eso. ¿No les gustó? Dijeron, vamos a deshacernos de este soñador. ¿No ayudó que papá le dio una túnica de muchos colores? Gracias, papá. Vas a usar eso, chico, todos los días de tu vida. ¿Tengo que hacerlo? Vas a usarlo. Pero dijeron, nos vamos a deshacer de este tipo. Y los sueños trataban de que ellos serían salvados a través de Dios, obrando a través de Él. Jesús tuvo hermanos que lo rechazaron y fueron salvados a través de su hermano trabajando en la cruz, porque Jesús también experimentó esto. Y después de que su padre había muerto, que habían sido salvados de la hambruna y todo eso, lo cual irónicamente surgió de ellos rechazando a José. ¿Qué hubiera pasado si José nunca hubiera compartido esos sueños y solo fuera uno de los chicos y probablemente todos habrían perecido allí en Canaán? Pero Dios tenía un mejor plan. Le dio a José valentía. Lo rechazaron. Lo vendieron como esclavo. Lo vendieron a sus primos para convertirlo en esclavo. Hermanos y primos sucios. Pero Dios lo usó para salvarlos a todos, porque Él estaba dispuesto a ser valiente, ¿verdad? Él dijo, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo quiso para bien, incluso para salvarlos a ustedes. Habrá momentos nuevamente en los que esa división ocurra, pero necesitas saber que ellos necesitan escuchar la verdad para ser liberados. Y que vengan contra ti podría ser lo que 10 años más tarde los hagan hacer de nuevo, en lugar de amarlos hasta el infierno, porque queremos ser discípulos de nuestro propio vientre, en lugar del Señor Jesucristo. Una vez más, Jesús sabía esto. Sus hermanos no creían en Él. Lo persiguieron. Todos lo perseguimos en la cruz del Calvario. Nuestro pecado lo puso allí. Y Él tomó eso. Él devolvió amor. Se levantó de la tumba. Y alabado sea Dios, lo conocemos hoy por haber dado su vida por nosotros. Él está diciendo, entrega tu vida por los demás. Puede significar que te pisoteen y te saquen de tu vida, pero necesitan escuchar la verdad. Y hay espadas que vienen con esto. Y aquí está la cosa. De nuevo, es un lugar difícil de estar, pero Dios será fiel contigo. Es el principio de Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, que son llamados según su propósito. Ahora bien, nuevamente, Él no dice que todas las cosas son buenas. Nadie se regocija en esto. Oh, alabado sea Dios. Compartí el evangelio con, ya sabes, el tío Tom y nunca más me va a hablar. Gloria a Dios. Ahora sufres por eso. Incluso si es un tipo con el que estás como, estoy bastante bien nunca hablando con él de nuevo. Ojalá no seamos tan egoístas. Y es algo malo. Puede ser algo horrible cuando te expulsan de la familia, lo cual le ha pasado a más de uno de nosotros. Pero tenemos que recordar que Dios va a ser fiel. Él va a trabajar para bien. Nos va a formar y moldear, etc. Y luego cuando eso sucede, cuando los enemigos están en tu propia casa, ¿qué haces? Bueno, está bien. Voy a alejarme del evangelio ahora y convertirme en un enemigo para ellos. No, leímos antes en Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bien, no hubo améns allí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, notad aquí, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Y cuando compartes el evangelio con personas cercanas en tu vida, y luego ellos lo rechazan, te están rechazando a ti. Creo que a menudo te mueves al lugar donde he compartido la verdad, así que no voy a seguir insistiendo. No voy a echar perlas a los cerdos aquí, como también escribimos en Mateo, pero lo que voy a hacer es bendecirlos, aunque me persigan. Voy a orar por ellos. Voy a esforzarme por ser amable con ellos. Quiero hacerles el bien, incluso cuando no me estén haciendo el bien a mí. De modo que les esté echando carbones encendidos para que ahora vean la realidad de
de mi cristianismo y el Señor obrando a través de mí. Nota 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Creo que esto es enorme. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. De nuevo, vamos a amar a nuestro padre o madre, a quien podemos ver más que a nuestro Padre Celestial, a quien no podemos ver. Mira que cuando amamos a quienes podemos ver más que a aquel a quien no podemos ver, nos estamos moviendo en la carne. Nos estamos moviendo en la carne. Y tener una mente carnal o de la carne es muerte. Pero tener una mente espiritual es vida y paz. Una vida y paz para ti, por el Espíritu de Dios trabajando en ti, no extinguiendo el Espíritu. Pero aquí está la cosa también. Es darles un mensaje de vida al que pueden llegar en lugar de un mensaje de muerte en el que ya están. Y luego dice, de nuevo, si amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí. No sé si hay un amor en la tierra como el de un padre por sus hijos. ¿Sabes? Deberíamos amar a nuestro cónyuge. De nuevo, obviamente más que a nuestros hijos. El orden de prioridad. Pero hay solo niños. Quiero decir, este bebé y los crías toda su vida y has estado cuidándolos y demás. ¿Sabes? Ustedes saben este amor especial. Y Él está diciendo aquí, si los amas más que a mí, no eres digno de mí. No estás siendo mi discípulo. Y si no eres un discípulo de Jesús, ¿cómo puedes esperar que tu hijo sea un discípulo de Jesús? Amar a Dios más que a tus hijos es lo mejor para ellos. Y no hacerlo es un pecado contra Dios y un pecado contra ellos. Y hoy en día los padres están siendo puestos a prueba. ¿No es así? Y me duele en el corazón ver cuánto compromiso hay en esto en la iglesia. Porque tenemos una generación que está siendo adoctrinada por mentirosos, por individuos malvados, diciéndole a un niño pequeño, tal vez eres una niña pequeña, promoviendo el pecado sexual en todas sus formas, fornicaciones y homosexualidad, y todas estas diversas formas. Y todo es pecado contra Dios. Y el niño ha sido convencido por el consejero escolar, ya no soy un niño, soy una niña. Y el niño llega a casa y aquí está esta familia cristiana tibia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a amar más a Dios que eso? ¿O vas a buscar cómo podemos hacer provisiones para eso? ¿O sé que la iglesia de la calle está predicando la homosexualidad de tercera vía? ¿Cómo podemos ser homosexuales siempre y cuando no lo practique? Nos gusta esa teología. No estás amando a Dios ni a ese niño en eso. Y lo mismo ocurre con otras formas de rebeldía también. Puede que tengas que llegar al punto, cuando ese niño sea un joven adulto, de decir, amo a Dios más que a ti, no en mi casa. Y cuando son un niño y están bajo tu techo, los disciplinas. ¿Cómo? Yo creo esto. Bueno, estás equivocado, te vas a meter en problemas. He compartido esta historia antes. Un par de niños fuera de control, casi como escupiendo en la cara de los padres, como pateándolos en público. Pastor, necesitamos un buen libro para nuestros hijos. ¿Qué libro deberíamos leer? Proverbios. ¿No hay algo del Dr. Dobson? Proverbios. No queremos eso. Y en ese caso, yo podría decir, tu hijo está en rebelión contra ti, porque tú estás en rebelión contra tu Padre Celestial. Le estás haciendo lo mismo a él. Ahora, la necedad está atada en el corazón de un niño. No estoy generalizando, ¿verdad? Pero asegúrate de que eso no sea lo que está pasando. Creo que esta podría ser la mayor prueba. ¿Amas a Dios más de lo que los amas a ellos? ¿Los amas a ellos más de lo que amas a Dios? 1 Samuel capítulo 2, y es en estos primeros capítulos de Samuel. Elí, el sumo sacerdote, tenía 2 hijos que eran sacerdotes menores. Estos tipos robaban de la ofrenda, fornicaban con mujeres que venían a adorar a Dios, usaban su poder de posición para ser depredadores. Y Eli, el padre, había oído de esto y dijo, amo a Dios más que a ustedes. Ustedes chicos están fuera, están siendo despojados del sacerdocio. Los estoy echando a la calle. Necesitan ir a arrepentirse, lo cual habría sido lo mejor para sus almas. Dice, oh no, hijos míos. Y todos ellos simplemente siguen adelante. Dice, sin embargo, que no escucharon la voz de su padre porque el Señor deseaba matarlos. ¿Y adivina qué? Dios los mató a todos, trajo la muerte. Y aquí está el padre diciendo, es un sumo sacerdote,
¿Está amando a sus hijos más que a Dios? ¿Estos son sacerdotes fornicando con mujeres, robando las ofrendas de la gente? Oh, no, hijo mío. Bueno, lo está haciendo de nuevo. ¿Amarlos más que a Dios? Fue la muerte para todos ellos. Es donde Ichabod vino sobre Israel por la rebelión. Afectó a toda la nación. Déjame decirte, cuando dices, estoy poniendo a Dios primero sobre mi hijo, estás amando a tu hijo, estás amando a Dios y los estás colocando en la mano de Dios. Y Dios puede hacer cosas que tú y yo nunca podríamos hacer. Lo sabemos de primera mano, ¿verdad? Hemos estado en el cobertizo de Dios. Aquí está el asunto en esto, escucha. Bueno, hay muchas cosas en esto. Nosotros deberíamos querer, tú deberías querer que tu esposa ame al Señor más que a ti. Y esposas deberían querer que su esposo ame a Dios más que a ustedes. Consideren esto, si él ama a Dios más que a ustedes, podrá amarlas más de lo que nunca podría amarlas si las amara más que a Dios. Porque al amar a Dios, recibe el amor de Dios en él y de repente puede morir a sí mismo y amarte. Y cuando ella está en un lugar donde ama a Dios y se somete a Dios, puede estar en un lugar ahora donde viene y se somete a ti mientras sigues al Señor y te ama. Pero si es como, voy a amarte más que a Dios, buena suerte. Buena suerte. No va a funcionar. También deberíamos querer que nuestros hijos amen a Dios más que a nosotros. Y aquí es donde vuelvo al tipo de familia sectaria. Los niños al crecer quieren ser misioneros. Siente un ardor en su corazón. Dios me está llamando allí. No, no puedes dejar el recinto. Todos tenemos que estar aquí. El Foro Económico Mundial. Agrupémonos. Envíalos a seguir a Jesucristo y confíalos a Dios. Te veremos una vez al año. Estaremos orando por ti. Tenemos tu tarjeta en el refrigerador aquí. Ve a servir a Jesús. Algo de esto surge de algunas experiencias de vida, solo para que sepas. ¿Qué quiere decir cuando dice que no eres digno de mí? De nuevo, sabemos que somos salvos por gracia a través de la fe, punto. Pero aquí está la cosa. Somos salvos por gracia a través de la fe para ser seguidores del Señor. Y hay momentos en que somos salvados por gracia mediante la fe y tenemos seguridad en Cristo, pero no estamos tomando nuestra cruz y siguiéndolo. No estamos siendo discípulos de Jesús. Y si no eres discípulo de Jesús, estás siendo discípulo de alguien o algo más. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro, o bien será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Eres leal a Dios o desprecias a Dios? Porque si amas a tus seres queridos más que a Dios, noticia de última hora, no eres una persona amorosa hacia Dios, estás despreciando a Dios. Todos hemos estado allí antes. Que Dios nos ayude. Gálatas 1:10, Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres, o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Dios. Y los hombres caídos quieren que huelas como el mundo. No quieren que entres con ese perfume de Jesús. No quieren oler eso. Y Pablo dice, no estoy aquí para agradar a los hombres. Estoy aquí para agradar a Dios y para algunos de ustedes apestaré. Eso está bien. Necesitas oler ese hedor. Necesitas sentirlo en tu nariz para sacudirte un poco y saber que vas a morir e ir al infierno. Necesitas arrepentirte. No quiero escuchar eso. Quiero sentirme cómodo con lo mío aquí. Eso es de lo que trata la teoría de la evolución. Es una completa tontería. Y sin embargo, se enseña en casi todas las escuelas de este país. ¿Por qué? Porque tranquiliza a los hombres en la rebelión al pensar que provienen de un mono y no rendirán cuentas ante el Dios Todopoderoso, aunque no tenga nada de científico. Estoy de acuerdo. Amén. Versículo 39. El que encuentra su vida, la perderá. Aquí es donde entra el ánimo. Porque dices, oh, voy a perderlo todo en esto si hago eso. Son mi todo. No, dice, si encuentras tu vida, la pierdes. Eso es. Lo haré a mi manera. Pongamos el clon del mundo. Pero el que pierda su vida, por mi causa, la encontrará. Dios está diciendo, voy delante de ti. Se encontrará la vida. Esto no significa que vas a perder a tus seres queridos y ser una víctima. Puede haber algunas divisiones aquí, pero vas a ser victorioso en el Señor Jesucristo. Y, con suerte, serás parte del proceso de ganarlos para el Señor Jesucristo. Noten Mateo 19, 29. Él dice, todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos o tierras, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Ahora no saques esto de contexto y digas,
si dejo a mi esposa, obtengo 100 esposas más. No está diciendo eso. Está diciendo, pon a Jesús primero en tu matrimonio. A donde vayas, mujer, estoy poniendo a Dios primero. Y quizás ella necesite decir, hombre, estoy poniendo a Dios primero. Y puede que no te guste, pero Dios debe ser primero. Porque solo para que lo sepas, hermano, Dios te dio el aliento en los pulmones. Y solo estamos casados por Dios. Y necesitas a Dios. Necesitas al Señor. Y vaya, eso puede ser un lugar difícil, ¿verdad? Pero Dios traerá vida. Verso 40. Dice que el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Antes el Señor ha dicho que si los rechazan a ustedes, en realidad me están rechazando a mí. Nuevamente, Mateo 10:22. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Te van a odiar, pero es por mi causa. Recuerda eso. Solo sepan eso. Necesitamos saber eso porque cuando estás ante el Señor, habrá personas que lo rechacen. He estado predicando en este púlpito durante, como 28 años o algo así. He visto a mucha gente enojarse y marcharse. Y sé que yo mismo puedo ser una persona ofensiva. Así que estoy seguro de que parte de eso es por mí. Pero espero que la mayor parte sea porque se ofendieron por la palabra de Dios. Y hay personas que me preguntan, ¿cómo te sentiste cuando sucedió eso? Voy, me examino a mí mismo y me aseguro de que no sea yo siendo un idiota por Jesús. Pero si es el Evangelio, el Señor me enseñó desde el principio. Ellos se sienten ofendidos por mí. Y está bien que estén ofendidos. Es mejor que se vayan ofendidos después de haber escuchado la verdad. Ojalá lo mediten todo el día y lleguen a la conclusión de que están en rebelión y llamen a Dios, en lugar de halagar a la gente y llevarla al infierno. Y aquí es donde tienes que sacudirte el polvo del que leímos antes. Tienes que tener piel gruesa. Pero mucha gente deja que su conciencia sea moldeada. Y hay tantos pastores que si eso sucediera, tendrían una crisis. Oh, no me aman. No estoy aquí para que me ames. Estoy aquí para ayudarte a amarlo a Él y saber que Él te ama. Por el amor de Dios, ir al púlpito para que te halaguen el ego y ser amado por la gente es una completa tontería. Y los pastores necesitan oración en eso, incluyéndome a mí. Porque vaya, ¿no es cierto que la carne necesita ser crucificada diariamente? Entonces escucha, si te rechazan, lo están rechazando a Él. Pero aquí está la cosa, si te reciben el mensaje que tienes, es un ámbito de vida, van a recibirlo a Él. Y esto no es que quisiéramos que ellos vinieran al Señor Jesucristo. Él es como, oh, amo a mi padre, pero nunca quiero ofenderlo. Porque solo quiero, oh papi, sé que no conoces a Dios, pero oh te amo. Y luego mueren. Oh, murieron en paz. Están en el infierno ahora mismo. ¿Realmente vas a ir con la línea de que mintió pacíficamente? Porque nunca compartiste al Señor con Él en parte. Pero murió pacíficamente, ¿verdad? ¿Qué tal si comparto con ellos para que reciban el mensaje de Jesús? Y recibirán a Jesús, el que lo envió, el Padre Celestial. Esto es algo real aquí. Esto es algo real aquí. Pero estamos hablando de la eternidad y las almas. Otra vez, Colosenses, no fue de nuevo. Es la primera vez que lo leí hoy. Pero Colosenses 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Por qué? ¿Solo para ofenderlo y sacarlo de nuestra vida? No, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para esto trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. 41. Estamos terminando aquí. Él dice, el que recibe a un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Nuevamente, es aliento aquí. Si te rechazan, obtienes una recompensa. La gloria de Dios descansa sobre ti. Nuevamente, dice antes en Mateo 5, en las bienaventuranzas, si te rechazan, rechazaron a los profetas antes que a ti, alégrate, grande es tu recompensa en el cielo. Y eso es un aliento para nosotros. Estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial. Pero aquí está el asunto, si ellos reciben el Evangelio, ellos obtienen una recompensa, y tú también. Todos reciben una recompensa. Incluso los ángeles en el cielo se regocijan por eso. Y aquí hay algo que vemos sobre Dios. Dios es generoso, ¿lo sabes? Muchos piensan, oh Dios, tacaño, nunca obtengo lo que quiero. Dios envió a su Hijo para morir por ti.
Dios nos carga diariamente con beneficios. Escucha esto. A Dios le encanta dar recompensas. ¿Sabes qué es asombroso con Dios? Incluso te dará una recompensa por participar, y es legítima. No es como, oh, míralos allá. Son horribles en este deporte, pero vamos a darles un trofeo. Participaron. Siempre fui bendecido porque a mis hijos les desagradaban esos. Como, está bien, estamos haciendo algo bien aquí. Como, oh, siempre es el patrocinador del equipo, ¿verdad? Porque su hijo está en el equipo y son horribles. Y dicen, ¿vamos a darles trofeos a todos, hermano? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Intentando arruinarles la vida a estos niños? Pero mira, con el Señor, escucha. Solo por participar, obtienes una recompensa legítima. Pero aquí está la cosa. Tienes que participar. Tienes que arrepentirte y creer. Y luego tienes que tomar tu cruz y seguir. Nadie puede hacer ninguna de esas cosas por ti. Pero esas recompensas son verdaderas y asombrosas. Y así el Señor está trayendo el aliento. Mira, esto va a suceder, pero vas a obtener vida. Cuando ellos sean salvados, van a recibir una recompensa. Y tú vas a recibir una recompensa. Pero algunas personas solo se enfocan en, oh, no quiero interrumpir el culto aquí. Todos somos cristianos. Sí, claro. Hay una rebelión total aquí. Nadie siquiera lo menciona. Es como esa idea. Bueno, si eres uno de nosotros, hay escapatorias especiales en la palabra. No, no las hay. Esos no están ahí. Fija tus ojos. Úngelo con colirio para que puedas ver la Odisea, ¿verdad? Un par de ánimos mientras concluimos aquí. Esperamos que estemos recibiendo algunos ánimos aquí. Veo al Señor hablando sobre recompensas aquí. Y aquí está la cosa, con las recompensas, como yo lo veo, con la palabra. No se trata tanto de los resultados. Así que, ¿qué es una recompensa cuando alguien se salva? A menudo es solo cómo hacemos las cosas. Él te ha mostrado, oh hombre, ¿qué es lo bueno? ¿Qué requiere el Señor de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Solo camina con el Señor. Caminemos con el Señor. Haz las cosas bien. Comparte el Evangelio, pero hazlo de la manera correcta. Vamos a obtener resultados. Si les grito, y ya sabes, todos ustedes van al infierno. Solo hazlo de la manera correcta. Sé sabio, sé amable. No me respetarán si no les grito. Está bien. A menudo se sobrevalora ser respetado por la gente. Si quieres respetar a alguien que odia a Dios, porque malinterpretaste a Cristo. Versículo 32. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos solo un vaso de agua fría en nombre de un discípulo, aseguro, os digo, de ningún modo perderá su recompensa. Así que está hablando de aquellos que reciben, de nuevo están recibiendo el mensaje, etc. Y parece que está hablando de alguien que recibió plenamente el Evangelio. Y parece como quizá alguien que está abierto a ello. Ellos van a recibir la recompensa de escuchar más de la verdad y estar más cerca de ese aroma para acercarse a Cristo. Creo que hay algo más que podemos sacar de esto y tal vez un ángulo un poco diferente al cerrar. Creo que ese es el primer contexto. Pero también hay una verdad aquí sobre las recompensas de Dios. Fíjate, das a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fría, hay una recompensa. Y esperemos que esto sea algo que nos una a todos y podamos concluir con ello. Creo que el diablo se esfuerza mucho por convencernos de que las recompensas de Dios solo vienen cuando hacemos cosas grandes. Voy a hacer algo grande para Dios y siento que estoy llamado a hacer una gran cosa. Bueno, no hay recompensas allí. Nota aquí, das a uno de estos pequeños un vaso de agua fría en el nombre del discípulo, el discípulo de Jesús, obviamente. No vas a perder tu recompensa. Quiero decir, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de hacer algo grande para Dios? No estoy tratando de restarle importancia a las cosas y demás. Quizás nunca. Pero aquí está la cosa. Cada día puedes hacer las pequeñas cosas. Puedes dar un pequeño vaso de agua fría, ¿verdad? Puedes darle un folleto del Evangelio a un chico. Puedes ofrecer una pequeña oración en tu closet. Puedes alabar y dar gracias a Dios Todopoderoso con tu pequeña voz. Y al final, cualquier cosa grande que suceda, es Dios de todos modos. Así que nos estamos engañando desde el principio. Voy a hacer cosas grandes para Dios, no vas a hacer nada, Dios va a hacer eso. Porque incluso el apóstol Pablo, quien podrías argumentar, hizo más que nadie después de la resurrección. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Y espero estar terminando esto bien. Confiamos en Dios y simplemente seamos fieles en las pequeñas cosas.
y esperemos que reciban la recompensa del Señor. Pero confiando en Dios todo el tiempo, sabiendo nuevamente que Dios nos mantendrá a través de estas cosas e incluso las usará para bien. Y nuevamente esperamos que parte de eso sea que se salven. Ellos vengan al Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Cerraremos aquí con una oración. Señor Dios, bendecimos y alabamos tu santo nombre. Te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Señor, estas verdades aquí son ofensivas para nuestra carne. Crucifica nuestra carne, Señor. Seamos un pueblo espiritual. Seamos un pueblo que confía en ti. Un pueblo que dice, estoy dejando mi carne. Voy a tomar mi cruz. Dios sabe mejor. Tengamos una perspectiva eterna. Él aprueba. De nuevo, las ofensas que puedan llegar a nuestro camino. Ver estas almas eternas como tú las viste cuando miraste a esa multitud y tuviste compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Oh Señor, en todo esto, danos sabiduría. Señor, danos gentileza, danos una piel gruesa y un corazón suave y cada día un nuevo llenado del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, necesitamos tu ayuda en esto. Necesito tu ayuda en ello, Dios. Y si estás aquí hoy y nunca has invocado a Jesucristo, hoy es el día de la salvación. Has oído el Evangelio a lo largo de este mensaje. Has escuchado las malas noticias del pecado y la separación de Dios y el infierno eterno. Son noticias horribles. Pero escucha, trae buenas noticias. Jesús tomó la ira por ti, la ira que sufrirías para siempre en el infierno. Jesús tomó la ira del Padre sobre sí mismo por ti. Él pagó la penalidad de nuestro pecado. Nuestro pecado trajo deuda. Jesús pagó la deuda. Él dio su vida. ¿Cuál es el salario del pecado? Muerte. Pero Él estaba sin pecado. La muerte no pudo retenerlo. Resucitó de la tumba para que a través de Él puedas tener vida. Y ese es el único lugar donde lo vas a encontrar. Y es el único lugar donde vas a encontrar paz con Dios al invocar a Jesucristo. Y si no lo has hecho, necesitas hacerlo hoy. Humilla tu corazón. No permitas que nadie se interponga entre tú y el Señor. Quizás estás aquí hoy y piensas, me gusta la idea de Jesús, pero vaya, mi suegro orgulloso. No quiero que se jacte ni nada. Saca a ese tipo de tu mente y llama a Jesucristo. Necesitas al Señor. Llámalo. Obtienes una relación con Dios entre tú y Él. No necesitas un intermediario. Llámale a Jesús. Él te ama, murió por ti, está listo para salvarte. Llámalo. Señor, ayúdanos a terminar bien, elevando nuestras voces a ti. Adoremos al Señor aquí este último.